Ya empezamos la grabación, entonces iniciamos. Entonces tenemos una serie de fórmulas que se diferencian de acuerdo con la cantidad de servidores con los que estemos trabajando. Entonces vamos a tener longitud promedio de la línea, tiempo de espera promedio, longitud promedio de la línea, tiempo de espera promedio del sistema y utilización de la instalación. De igual forma son las mismas variables que vamos a tener en un sistema de 2 servidores y una cola. Estas son las fórmulas para que las tengamos en cuenta. Aquí hago una ampliación por si acaso hay alguna duda con los exponentes. Profe, una pregunta. ¿Sí? En todos los videos siempre van a estar grabados y montados después al curso, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces con esta fórmula es que vamos a trabajar. Hoy, como les digo, vamos a hacer una simulación sencilla donde vamos a trabajar con Poisson y con la binomial. Con la exponencial, perdón. Entonces vamos ya a Excel. Y aquí tengo ya como una plantilla. Una plantilla donde tenemos la probabilidad Poisson, la variable aleatoria que vamos a generar. Y aquí vamos a obtener la tasa de llegada. Luego vamos a mirar lo que es lambda, la tasa de servicios. Y aquí vamos a generar las variables aleatorias. Luego, después de que tengamos esas variables aleatorias, vamos a aplicarlas en las fórmulas de cada una de estas variables que tenemos acá, donde tenemos L sub Q, W sub Q, L sub S, W sub S y la U de usabilidad. Inicialmente vamos a trabajar con la probabilidad Poisson. Digamos que vamos a tener una media de 24. Es decir, nos dicen que hay clientes que llegan, digamos, 24 clientes por hora. Entonces vamos a trabajar las llegadas con esa constante. Digo constante porque es el valor que nosotros con anterioridad hemos hallado dentro de los datos que nos arroja un sistema. Pero que nosotros cuando vamos a hacer una simulación, nosotros tenemos que empezar a mirar que no todas las veces va a ser una tasa de llegada de 24 personas por hora. Pueden ser 20, pueden ser 15, pueden ser 30, pueden ser 45. Entonces, como eso varía, esa es la utilidad de una simulación, que no va a ser una constante. En investigación de operaciones trabajábamos con constantes y pues aplicábamos la fórmula y nos daba ya un valor y ya con eso teníamos el resultado. Acá no, acá nos pueden dar muchísimos valores. Vamos a hacer varias simulaciones de un solo sistema con diferentes variables. Entonces inicialmente vamos a trabajar la distribución Poisson. Como aquí en Excel no tenemos la inversa de la Poisson, nosotros tenemos que trabajar con la fórmula de la distribución Poisson y calcularlo al revés, por así llamarlo, o sea, trabajar inversamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una media de 24. Entonces vamos aquí en donde está la variable aleatoria a colocar cada una de estas. Y luego vamos a calcular la probabilidad de que cada una de que se presente cada una de estas posibilidades para luego hallar una variable aleatoria pues de cada una de estas. O sea, aquí ya las tenemos calculadas, vamos a calcular cada una de las probabilidades y luego sí vamos a jugar con las simulaciones.
Entonces, como tenemos aquí 24, vamos a hacer como hasta 50. Ok. ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, tenemos una media de 24. Entonces, aquí vamos a tener la variable aleatoria de 1 hasta 50 pasando por 24, que es la media que tenemos. Entonces luego vamos a calcular cada una de estas probabilidades a través de la distribución Poisson. Entonces aquí tenemos distribución Poisson. La distribución Poisson nos va a pedir una variable aleatoria que va a ser la que aquí tenemos al lado, que para este caso inicial es 1. Luego nos pide esta media de acá, que es la que tenemos, y le damos por último 1. ¿Por qué 1? Porque necesitamos que sea acumulada. Es decir, que nos vaya este valor que nos va arrojando aquí en la probabilidad Poisson sea igual a la suma de todas las probabilidades que hay antes que él. Entonces aquí le damos a B2, le ponemos el signo pesos para que siempre nos vaya a tomar ese valor de 24. Vamos a copiar. Y como pueden ver aquí en la primera tenemos una probabilidad que es elevada a una potencia negativa a la 10. Es decir, que es un valor muy pequeño. Y eso nos indica que como la media es de 24, la probabilidad de que solo llegue a una persona es un valor muy pequeño. Esta probabilidad se va a ir incrementando y hasta que lleguemos a 55, que es la media. Es decir, que la sumatoria de todas estas pequeñas probabilidades va a ser en 24 0,55, es decir, el 55%. Cuando ya nos llegamos a 50, ya vemos que la probabilidad va a ser casi de 1, es decir, del 100%. Como ustedes saben, las probabilidades van de 0 hasta 1. Entonces, ya con un valor de 50, la probabilidad de que se dé una cantidad de llegadas menor de 50 es muy alta. Entonces, por eso es que ya aquí en 50 va a ser del 99, 99, 98%. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿puedes subir por favor arriba a la variable 1 si está mal? ¿Sí? Ahí no dice 9.43. Sí, pero elevado a la menos 10. Mira que aquí hay una E. Aquí hay una E. Entonces, eso lo que significa es que es elevado a la menos 10. Es decir, 0, eso es algo como 0,00000009. Ese viene siendo el valor. O sea, aquí se va a representar así. Ok, listo. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces aquí ya vamos a hallar la tasa de llegada. Es decir, es esta misma que tenemos aquí, pero la vamos a simular. Es decir, vamos a empezar a hallar una tasa que
que oscile entre esta media que tenemos acá. Es decir, todos los días no se van a comportar igual. Entonces, o todas las horas no se van a comportar igual. Entonces, la media es 24, pero nosotros vamos a simular a ver cuánto nos van a dar en ciertos momentos. Entonces, lo que hacemos es con esta fórmula que es buscar valor, vamos a buscar un valor que se va a dar. O sea, el valor que vamos a buscar es aleatorio. Entonces le damos aleatorio. Nos va a generar un número aleatorio que al generarlo lo va a buscar acá. Entonces es un número aleatorio. En el segundo espacio nos pide dónde lo va a buscar. Entonces nosotros le expresamos que lo va a buscar en esta matriz que está aquí. Y por último, él nos va a pedir, la fórmula nos va a pedir qué quiere que nos arroje. Entonces nosotros vamos a buscar el valor que está en la segunda columna, por lo que le ponemos 2. Entonces ya ahí tenemos una primera simulación. O sea, ya ahí nos hizo una primera simulación en donde la media ya no es 24, sino que va a ser 20. Entonces, como nosotros sabemos por qué nos dio 20 aquí. Eso lo podemos hacer. Digamos que ya no vamos a usar este número aleatorio desde aquí, sino que lo vamos a generar acá. Vamos a generarlo por acá. .74. Entonces vamos a buscarlo aquí. Vamos a cambiar aquí la fórmula. Y vamos a poner el que nos genera acá. Entonces aquí dice 0,62. Y nos da 24. Entonces 0,62 está por acá. Entonces él al redondearnos nos da 24. O sea, el 0,62 es superior al 0,55. Es decir, se encuentra entre 0,55 y 0,63, por lo que el valor que nos da es 24. Entonces le damos F9. Digamos que nos da 0,11 el número aleatorio. Entonces lo buscamos acá. Es decir, nos da entre 0,087 y 0,12. Por eso nos arroja el valor de 17 aquí. O sea, está dentro de este intervalo, por lo que nos arroja el valor que está en la segunda columna. Entonces, con eso ya tienen mayor claridad con respecto a cómo se calcula. Entonces ya no lo necesitamos, entonces vamos nuevamente y lo generamos desde acá, desde la fórmula. Bueno, entonces ya tenemos una primera variable que es A, tasa de llegada. Entonces cuando reemplacemos aquí en la fórmula vamos a usar la tasa de llegada que nos genera aquí la simulación. Entonces seguimos con la tasa de atención. Entonces, la tasa de atención, según el enunciado, nos dice que está entre 40 y 50. Entonces nosotros aquí tenemos que la vamos a trabajar con la distribución exponencial, y la fórmula de la inversa de la distribución exponencial es igual a menos logaritmo natural de
1 menos un número aleatorio todo esto multiplicado por lambda. Entonces vamos a decir que lambda va a quedar aquí. Aquí nos da 0 porque no hemos definido aquí cómo vamos a trabajar lambda. El lambda va a ser igual a un aleatorio que va a estar comprendido entre 40 y 50. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Él nos va a generar un número aleatorio que solo va a estar comprendido entre este rango, entre 40 y 50. Entonces, cada vez que nosotros le damos F9, podemos ver que ahí hay un valor que se nos está generando, pero que no pasa por debajo de 40 ni sube de 50. Entonces, eso lo hacemos con la fórmula de aleatorio.entre. Aquí, en esta tasa de atención, ya nos va a generar un número aleatorio. Vamos a colocarlo aquí para que nos dé un entero. Y se nos sube mucho la tasa de atención. Lo ideal es que la tasa de atención siempre sea mayor que la tasa de llegada. Entonces, por eso solo vamos a utilizar o a aceptar simulaciones en las cuales la tasa de atención sea mayor a la tasa de llegada. Y que no se nos pase tampoco con un valor tan alto como el que nos está dando aquí. Entonces ya tenemos las dos variables aleatorias generadas, tanto para las llegadas como las atenciones, el tiempo que se demora atendiendo. Entonces ya nosotros vamos a empezar a calcular con cada una de las fórmulas las variables que necesitamos medir. Entonces tenemos que L sub Q es igual a la tasa de llegada al cuadrado todo esto sobre el valor de la tasa de atención que multiplica a S menos A. Entonces, como pueden ver, la tasa de atención aquí es 1 y la tasa de llegada es 22, por lo que no se cumple esta condición. Entonces, volvemos y generamos una simulación hasta que nos den valores aceptables, o sea, positivos. ¿Por qué nos dan negativo? Nos dan negativo simplemente por el hecho de que no hay nadie en la línea de espera. Entonces, por eso es que nos dan valores negativos con las tasas que se nos están generando. Entonces, aquí hay una tasa de llegada de 22 a una tasa de atención de 23 y podemos observar que se genera una fila ya larga porque pues ya los clientes pues empiezan a demorarse en su atención por la tasa de llegada que es muy similar a la tasa de atención.
Acá ya hay 11 personas esperando en la fila. Entonces esos son los datos que vamos a tomar, los que nos den por datos aceptables, donde se cumpla que la tasa de atención sea mayor que la tasa de llegada. Bueno, seguimos con W sub Q. W sub Q es igual a L sub Q, es decir, este que hallamos aquí, sobre A. Le damos Enter y vamos a generarlo en enteros. Aquí tenemos que hay 5 personas esperando, que se demoran un tiempo inferior a 1 minuto, por así decirlo. Esto lo podemos colocar en minutos y nos puede dar, o en segundos también, y nos puede dar un tiempo estimado. Luego calculamos el del sistema, que va a ser igual a L sub Q más A sobre S. También lo hacemos para que nos dé un entero. Y seguimos con W sub S. W sub S va a ser igual a L sub S sobre A. Es decir, seguimos con la usabilidad, que es igual a A sobre S. Entonces aquí nos da que es del 38%, es decir, que solo se está usando un poco más de una tercera parte de la capacidad que tiene el sistema. Aquí se usa el 50% para una tasa de llegada de 22 y una tasa de atención del 41. Entonces así seguimos, continuamos y vamos haciendo las simulaciones y las vamos a ir colocando aparte. Entonces, si vamos a hallar la usabilidad, entonces acá ponemos que es del 0,34, luego que es del 0,23, luego del 0,42, luego del 110% o 1,10, y así sucesivamente podemos ir hallando valores hasta llegar a la cantidad de simulaciones que queramos hacer. Entonces con solo presionar F9 nosotros estamos haciendo una simulación. Entonces, ¿qué es una simulación ahí? Es una hora en la que nosotros podemos ver cómo se está comportando, dependiendo pues del ejercicio y del planteamiento que tengamos en el enunciado. Entonces, de esta misma forma lo pueden hacer para dos servidores y una cola, y ya saben que deben usar estas fórmulas. En este primer ejercicio usamos estas que están acá, aquí en el lado izquierdo, pero para
dos servidores y una cola, usamos el lado derecho. Y ya con esos resultados nosotros podemos hacer una comparación de los dos sistemas, cómo se están comportando. Bueno, voy a parar la grabación para que podamos hacer preguntas.